Voy a hablarles acerca de uno de los temas más difíciles que enfrenta la iglesia. Cuando me toca hablar con críticos de nuestra iglesia, cuando me toca hablar de personas que no son de nuestra iglesia y que por alguna manera tienen algún prejuicio contra nosotros, el tema favorito es Elena G. de White. Si hay alguna de las cosas que los miembros de iglesia comienzan a temblarle las piernitas cuando tienen que hablar acerca de la iglesia, es Elena G. de White. Cuando están leyendo el voto bautismal a las personas que se van a bautizar, los que leen el voto bautismal se saltan a veces. No lo iba a decir, pero como el hermano lo dijo, lo dije así. Se saltan precisamente la parte en la que tienen que hablar y decir que aceptan el don de profecía como una de las características de la iglesia. O mencionan al espíritu de profecía nada más así, sin tener que mencionar específicamente que Dios le concedió a Elena G. de White ese don. Hay una serie de cosas que han ocurrido dentro del seno de la iglesia, críticas, ataques, y siempre tiene que ver con Elena G. de White. Siempre es alrededor de. En la página que tenemos en internet, a la cual no le damos mucho servicio y les pedimos disculpas a todos los que nos ven ahí a través de internet. Ahorita nos están transmitiendo, ya los sermones los están subiendo a la iglesia. Yo estoy respetando que los estén subiendo a la iglesia. Ya no los pongo en mi página para obligarlos a venir a la página de la iglesia. Con lo cual, pues ya le están dando un poquito más de entrada a los que están asistiendo a la página. Una de las preguntas que más me hacen es en relación a Elena G. de White. Me mandaron un video hace poquito. Ya me lo han mandado como 4 diferentes personas, sin exagerar, no sé si una persona me lo mandó 2 veces, pero bueno, me los han mandado varias veces. Un video de estos grupos que no creían en la Trinidad, que están quemando los libros de la hermana White. Y cuando están quemando los libros de la hermana White, yo no sé si que me dé risa o entre risa, tristeza y sorpresa, ¿no? De que estén quemando a los libros de la hermana White. Y hay otro grupo de personas que me empiezan a decir, mire pastor, ¿qué podemos hacer con esta persona? ¿Qué le podemos decir? Mira, no hay nada que decir. Es una decisión que han tomado. Creer o no creer es una decisión personal. Eso tú vas a decidirlo. Eso no es algo que alguien pueda imponerte. Y ahí es donde yo quiero empezar en esta mañana. Queridos hermanos, el creer o el no creer es una decisión tuya. El ser humano toma la decisión y desgraciadamente la decisión que tú tomes va a prejuiciar el resultado del futuro. Cuando una persona decide prejuiciosamente, no creo, pero voy a ver, esa persona ya te dijo lo que va a pasar en el futuro realmente. La tendencia de su estudio, su resultado final va a ser prácticamente no creo. Si la persona decide, bueno, yo tengo confianza y voy a ver y voy a estudiar por mí mismo, es muy difícil ser neutral. Esa persona puede ser que resulte, obviamente, una situación positiva. Esta mañana yo quiero presentarte en qué creemos en respecto del don de profecía. Una vez que ustedes entiendan que el don de profecía es algo que tiene que ocurrir, de otra manera no podría existir ni siquiera el cristianismo, y quiero que entiendan una vez más, no existiría el cristianismo, no existiría este libro, no existiría ninguna religión si no existiera el don de profecía. El don de profecía es necesario. Es algo que tiene que existir. Y cuando ustedes van a todos esos websites, que son un montón, y cuando leen todos esos libros que hablan en contra de la iglesia, van a encontrar que el centro de los ataques contra la iglesia, porque no puede ser de otra manera, si nos atacan contra la doctrina nos defendemos y se los mostramos bíblicamente, el centro del ataque es Elena G. de White, como si fuera la cosa más rara que tenemos dentro de la iglesia. Y yo quiero decirles, hermanos, que como ese es el centro del ataque, muchas veces los miembros de iglesia empezamos a pensar que esta es nuestra parte débil. No, hermanos, es nuestra parte fuerte. Y es de lo que nos debemos sentir más orgullosos. Que haya profeta de Dios en Israel. Así como aquella muchachita esclava allá en Asiria se encontró con una situación, le dijo, ¿saben qué? Hay profetas de Dios en Israel. Y cuando llegó el profeta de Dios en Israel, se dieron cuenta que había profeta de Dios en Israel y que Dios estaba con Israel. El hecho de que tengamos a Elena G. de White debe ser un motivo de alegría, gozo en el Señor, que haya profeta de Dios en Israel. Y ahora quiero explicarte por qué. El don de profecía comienza en este versículo, en Amós 3:7, donde dice que no hace nada el Señor Jehová, o el Eterno, sin que Él revele sus secretos a sus siervos. ¿Qué cosa? Los profetas. Dios tiene profetas. ¿Te quedó bien claro? Dios tiene profetas. Cuando se necesita
hacer algo, porque Él tiene pensado hacer algo, cuando hay algún secreto que tiene que ser revelado, cuando hay algún consejo que tiene que ser dado, Dios levanta un profeta. Dios levanta un profeta. ¿Y qué tiene que hacer ese profeta? Puede ser llamado el nombre que a ti se te ocurra. Esa persona tiene que levantarse y tiene que venir y decir lo que Dios le dijo que dijera a las personas. Esa es su responsabilidad. Ahora, que la persona crea o no crea, o que vea con prejuicio, o lo vea como él lo quiera ver, ya ese es un asunto personal, pero esa persona tiene el deber de presentar lo que Dios le dijo. ¿Qué quieren que haga? Si la persona tiene visiones, tiene que decir las visiones. Si la persona tiene sueños de parte de Dios, tiene que decir lo que soñó. Es su responsabilidad. Y esa persona viene y lo presenta. Y ahí es donde entre los seres humanos, los cristianos especialmente, tenemos el deber, como dice 1 de Juan, capítulo 4, hijitos míos, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para saber si son de Dios. Ahí nos toca a nosotros hacer la prueba para saber si verdaderamente una persona es de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, vamos a encontrar que el don de profecía es una de las dos características que presenta Apocalipsis del pueblo de Dios. Cuando dice que Satanás se fue a hacer guerra contra la mujer, está hablando contra la iglesia, y se fue a combatir al resto de la descendencia de ella o a los hijos de ella, está hablando de lo que queda del pueblo de Dios, y te dice las dos características de ese pueblo contra el que Satanás está haciendo guerra. Las dos características son: guardan, número 1, los mandamientos de Dios, y número 2, tienen el testimonio de Jesús. Ahora, el testimonio de Jesús tenemos que entender qué es ese testimonio de Jesús. El mismo Apocalipsis nos explica en Apocalipsis 19:10, el versículo que tenemos aquí abajo, cuando Juan se postra a los pies para adorar al ángel, el ángel le dice: no me adores, yo también soy siervo como tú y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, ¿qué cosa es? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, regresando al versículo anterior, guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía, porque eso es el testimonio de Jesucristo. Entonces, una de las dos características del pueblo contra el que Satanás se va a hacer guerra es que guardan los mandamientos y que tienen el espíritu de profecía. El espíritu de profecía, tenemos que entender qué es ese don de profecía, qué es ese espíritu de profecía. Básicamente es tres cosas. El espíritu de profecía es básicamente tres cosas. Para empezar, es la palabra de Dios, es este libro. Este libro que ustedes están viendo aquí, ¿por qué crees que fue escrito? Por personas que fueron inspiradas por Dios, personas que tenían el don de profecía, personas que recibieron visiones y personas que tuvieron sueños y personas que tuvieron revelaciones de parte de Dios y las escribieron en un libro, y esos libros pasaron a formar parte de un canon, y por eso tienes la Biblia. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Qué cosa crees que son? Son profetas. ¿Y qué crees que tenían Judas? ¿Y qué crees que tuvo Pablo? ¿Y qué crees que te entra Moisés? Hasta Moisés el Señor le llama profeta. Son profetas. Todos ellos fueron personas profetas. Recibieron revelaciones de parte de Dios. ¿Qué cosa crees que era Abraham? ¿Qué cosa crees que eran los patriarcas? Eran profetas. Por lo tanto, para empezar, el espíritu de profecía es la Biblia. Cuando una persona dice, eso es algo raro, pues estás diciendo que la Biblia es algo raro. Porque realmente la Biblia es un producto del don de profecía. El don de profecía es algo que ha acompañado al pueblo de Dios desde la caída. Ya no podemos comunicarnos con Dios. Dios tuvo que intervenir el cerebro humano, porque entendamos que originalmente podíamos hablar con Él, teníamos ese sentido allí. Dios tuvo que intervenir el cerebro humano, y al intervenirlo, ahora solamente tenemos el teléfono descompuesto, solamente podemos mandar llamadas, pero ya no recibe llamadas. Dios tuvo que darnos por escrito y explicarnos por escrito su voluntad, y eso lo hizo por medio de profetas. Por lo tanto, primero, el don de profecía es la Biblia. Si crees en la Biblia, crees en el don de profecía. Número 2, no solamente es tener la Biblia, sino también entender la Biblia, porque la puedes leer y, como dijo el etíope, ¿cómo voy a entender si nadie me la explica? Hay en este libro cosas que cuando tú las lees dices tú, ah, caray, ¿y aquí de qué está hablando? Simple y sencillamente me quedé como si me estuviera hablando en chino o en japonés o en algún idioma que no entiendo. Y para los que son chinos y japoneses, a lo mejor le está hablando en español, porque no le entienden. Simple y sencillamente lees las partes proféticas de la Biblia y tú dices aquí, ¿quién sabe qué está hablando? Y cuando te vas, por ejemplo, a Daniel, y dice Daniel, y desde el tiempo en que fuera quitado el continuo hasta la abominación
asoladora, habrá 1290 días. Y tú dices ¿qué dijo? Y cuando de pronto te vas a otra parte donde te dice, y serán puestos brazos que se van a levantar de su parte, van a contaminar el santuario, quitarán el continuo y van a poner la abominación del asolamiento. Y tú dices, pues sí, más o menos le entiendo que algo va a pasar, pero no sé ni qué. Estás hablando de que no estás entendiendo lo que está escrito aquí. ¿Qué necesitas? Necesitas el don de profecía. Y es ahí donde el don de profecía es entender los misterios escritos en la palabra de Dios. Cuando te vas a 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, el apóstol Pablo dice, y si tuviese profecía, y por tener profecía entiendo los misterios de la Biblia. Llegas a entender las cosas escondidas. ¿Por qué? Porque vas a la iglesia y de pronto le preguntas, bueno, pastor, ¿y eso a qué se trata? Y bueno, te damos una explicación de lo que quiere decir allí. Y dices tú, oye, caray. Y qué curioso que esas mismas iglesias que nos critican, dicen, si quieres entender profecía, ve con los adventistas. ¿Y por qué nosotros podemos entender la profecía? Pues porque tenemos el don de profecía. El don de profecía se manifiesta también a través de entender esas partes oscuras de la Biblia. Eso es el don de profecía. No solamente tener la Biblia, sino que las partes, vamos a decir, escondidas de la Biblia. ¿Y por qué están escondidas, hermano? Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que están escondidas? Alguien me dice, pastor, yo no entiendo todo ese asunto de los símbolos. ¿Por qué tantos símbolos en las profecías del futuro? ¿Y por qué tantas cosas allí escondidas? ¿Para qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios no quería que los enemigos de Dios entendieran lo que allí estaba escrito, y por eso el Señor lo puso en código. Lo puso en un código. ¿Y sabes quiénes son los que lo van a entender? Su pueblo. Y a su pueblo le da el don de profecía para que su pueblo pueda abrir y entender el código. Por eso es una parte muy importante el don de profecía en la iglesia. Otra cosa, pues tener un profeta. Cuando de pronto una persona empieza a tener sueños y visiones, ¿qué te está diciendo el Señor? Ahí viene. Ese es el don de profecía. Esas tres cosas es el don de profecía. Ahora, queridos hermanos, cuando una persona empieza a tener sueños y visiones, es algo muy común. Yo me toca viajar por muchas partes. Y siempre que voy por allí a predicar, muchas veces, no siempre, pero muchas veces me salen hermanos que tienen sueños y visiones. No, en serio, en serio. Yo no sé si fue porque comieron muchos tamales o cenaron muchos tacos, pero siempre llega gente y me dice, yo soñé. Especialmente después de que termino este tipo de sermones, siempre me agarran. Oiga, tuve un sueño, y soñé esto, y soñé el otro. Y obviamente toda esa gente tiene la tendencia a decir que lo que soñó es de Dios. No pueden pensar que a lo mejor vino un demonio y les sopló algo allí. Claro que no quieren. Siempre quieren que todo lo que soñaron venga de Dios. Tenemos la idea de que hay profetas y que muchos tenemos sueños y visiones. No niego que Dios pueda darte de pronto un sueño, y no niego que Dios pueda darte de pronto una visión, pero generalmente tiene que ver con algo para ti específicamente. No quiere decir que sea algo para que se lo des a toda la gente o a toda la iglesia. Pero lo que sí tenemos que hacer es probar si eso que tuviste o esa experiencia que ha ocurrido realmente es de Dios o no. Y podemos saberlo. El don de profecía es algo que no está oculto en la Biblia. Para empezar, ¿cómo es que Dios se comunica con los seres humanos? Ya sabemos que ya Dios no viene a hablarnos directamente, como en el principio. La forma en la que la Biblia nos dice que nos habla está en estos versículos. Por ejemplo, en Números capítulo 12, versículo 6, el Señor nos dice que a los profetas Dios les va a aparecer en visiones. ¿Y qué? Aquí está, es el de mero arriba. Le apareceré en visiones y en sueños. Entonces, una de las dos cosas que Dios usa son visiones y sueños. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? El sueño, estás dormido y de pronto empiezas a soñar algo. Y la visión, estás despierto y de pronto es como si vieras la televisión y estás viendo una visión, algo allí. Ahora, queridos hermanos, yo sé que hay un montón de mentirosos, y yo sé que hay un montón de paleros, y yo sé que hay un montón de engañadores, y hay un montón de gente que le gusta hacerse los extravagantes y ser show off, hacer un show, y vienen y te cuentan un montón de cosas ahí. Soñé esto, y soñé aquí, soñé allá, y vi. O sea, ¿cómo puedes saber si la persona realmente vio o no te está mintiendo? Es ahí donde tenemos que empezar a probar los profetas para saber si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Pero sí, Dios da visiones y da sueños. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona verdaderamente tiene una visión y tiene un sueño? Empieza a tener miedo de que la gente crea que está loco, o que la gente crea que está diciendo mentiras. Y te vas a encontrar que en el caso de la hermana White, hubo por lo menos otros dos que recibieron visiones antes que ella, y que no quisieron ir a predicar por las 5 razones que tienes en tu mano. O sea, tenían miedo de ir. Simple y sencillamente no quisieron ir. ¿Por qué? Porque les dio miedo. ¿Y cuál era el miedo? Van a pensar que estoy loco, me van a juzgar mal, voy a tener un montón de enemigos, así como los ha tenido la hermana White a través de la historia. Me van a perseguir, me van a hacer cosas malas. No, yo no quiero ese trabajo, no me lo pongas a mí. Es un trabajo muy feo de hacer, no lo quiero hacer. Bueno, pero cuando viene es tu responsabilidad. Si Dios te eligió, pues ve adelante. Esta mujer tomó la determinación de hacerlo, y hasta el día de hoy tenemos que tener este tipo de sermones. Salmos 89:19 nos dice una vez más:
una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste: he puesto el poder de socorrer sobre un valiente, exalté a un elegido de mi pueblo. Visión. En Deuteronomio 18 y 19 vas a encontrar allí: les voy a levantar un profeta de entre sus hermanos como tú y pondré mis palabras ¿en qué? En su boca. Nota que también Dios inspira a esa persona. No es que Dios lo posea en términos de que se convierte en un autómata, se les mete literalmente adentro y esa persona comienza a hablar. No es él, sino un poder adentro de él hablando. No, sino que la mente de esa persona es iluminada y esa persona comienza a entender y empieza a hablar lo que Dios le está iluminando que diga, pero entra dentro de lo que esa persona es en realidad. Pondré, dice, mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mando, y al que no escuche mis palabras que ese profeta hablé en mi nombre, yo le pediré cuentas. Noten que Dios también pone en las personas sus palabras. Te vas a 2 de Pedro 1:20 y 21. Ante todo dice: sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué dice? Inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nota la forma en la que el profeta actúa. El profeta a veces tiene visiones y sueños. ¿Qué tiene que decir eso? ¿Que viene y te dice exactamente la visión y el sueño? No, te viene y te cuenta lo que vio, pero te lo va a contar con sus propias palabras, con su propia forma de ser. Si el profeta habla inglés, pues te lo va a contar en inglés. Si el profeta habla otro idioma, te lo va a hablar, y te lo va a hablar con el acento de donde viene y de la forma en la que él viene. Su mente también es iluminada y a través de su mente iluminada él puede ver cosas en su mente que otros no podrían ver, porque Dios lo iluminó de esa manera. Pero esa persona te va a hablar con su forma de hablar y con su forma de interpretar y con su forma de entender las cosas. Y dentro de eso entra mucho el contexto de esa misma persona, la familia de la que viene, la forma en la que él piensa, la cultura de la que fue tomada. Todas esas cosas están involucradas en lo que es un profeta. Pero esa es la forma en la que Dios se comunica con ellos. Esa es la forma en la que Dios utiliza a los profetas. Esa es la forma bíblica en la que Dios utiliza los problemas. En la Biblia, nunca. ¿Quedó bien claro eso? ¿O les digo otro nunca? Suficientes. Nunca hay dictados. ¿Qué dije? Nunca hay dictados. O sea, nada de eso de que, a ver, escríbele. Y la persona se puso y Dios le empieza a dictar y la persona va escribiendo lo que Dios le dijo. No. Estos libros que tú ves en la Biblia no son otra cosa más que una persona que tuvo una visión, tuvo un sueño o una mente iluminada y la persona se puso a escribir lo que vio o lo que él entendió de lo que vio. ¿Me estás siguiendo? O sea, nunca Dios le dice: escribe de tal manera. Si así fuera, entonces la Biblia sería totalmente infalible. Y el caso de la hermana White también sería lo mismo. Sería totalmente infalible porque Dios es infalible. Pero no. Este libro fue escrito utilizando el filtro humano, así como los libros de la hermana White son escritos tomando un filtro humano. ¿Ok? Tampoco hay en la escritura una escritura automática. Eso existe en el mundo del espiritismo. En el mundo del satanismo vamos a encontrar una persona que se queda de pronto como paralizada. Se le mete un espíritu y la persona empieza a escribir así. Ni siquiera está viendo lo que está escribiendo, pero esa persona está haciendo una escritura automática. Lo que está pasando es que un demonio está escribiendo o un espíritu está escribiendo. Eso no ocurre en la Biblia. Eso no ocurrió nunca en la Biblia. Eso no es profético. Dios nunca utiliza un poder autoritario en un ser humano. Eso no hace Dios. Dios siempre va a respetar tu libre albedrío. Y tu libre albedrío es tu capacidad de decidir. Así que Dios nunca va a forzar tu voluntad a obligarte a hacer algo. Nunca te va a tirar al suelo para hacer, no sé, para hacer que te convulsiones. Eso no está en el plan de Dios. Así no es Dios. Dios te da a ti la capacidad de decidir y elegir. Otra cosa, no hay escrituras en la Biblia divinas o angélicas, salvo 2 excepciones. Fíjate bien. O sea, no hay aquí en la Biblia un párrafo de la Biblia que haya sido escrito por Dios, salvo una excepción, que son los 10 mandamientos. A diferencia de toda la Biblia, solamente los 10 mandamientos es lo único en la Biblia que se nos dice en la palabra de Dios que fue escrito no por un ser humano, sino escrito con el mismo dedo de Dios. No hay nada más en la palabra de Dios que haya sido escrito por Dios más que los 10 mandamientos. Y es interesante que aún ahí se meten los seres humanos y ya cambiaron el cuarto. ¿Te fijas? No hay nada en la Biblia que haya sido escrito por Dios más que los 10 mandamientos. Escrito por su propio dedo, con su dedo. Los 10 mandamientos, nada más. Todo lo demás a través del filtro humano. El otro caso que te vas a encontrar es la escritura en la pared, que sabemos que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y lo que escribió Jesús en el suelo, que no sabemos qué escribió. De ahí en fuera, no vamos a encontrar en la Biblia nada que haya sido escrito directamente por un ser sobrenaturalmente, vamos a decir, arriba de los seres humanos. No hay grabaciones, no hay bolas de cristal. Eso no es parte del sistema de Dios. No hay tablas, no hay, ouijas, no hay libros mágicos
en los que vas y consultas y ahí el libro mágico aparece la respuesta. No, no es cartas, no te leen la mano, no te leen la tacita del té, no te andan viendo las estrellas. De hecho, todo eso es abominación. Todo esto que te estoy diciendo aquí es abominación. Especialmente, nunca vas a encontrar en la palabra de Dios que te estés comunicando ¿con quién? Con los muertos. Todo esto forma parte del bando enemigo de Dios. Estamos hablando del mundo del satanismo. Y todo esto es abominación para Dios. Te vas a encontrar iglesias, a ver si lo puedo decir claro, iglesias cristianas, entre comillas, en las que viene un muerto a hablar contigo. Hasta una persona se le mete y te habla. El apóstol Pablo o el apóstol no sé qué, o que fulano, una persona que ya se murió. Eso es satanismo. Eso Dios dice claramente que es abominación para con él. Mira, vamos a ver este versículo que está aquí abajo, Deuteronomio 18, 10 al 12. No haya en ti quien pase su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ni quien sea adivino, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte qué, porque es. ¿Te quedó bien claro? Al Señor cualquiera que haga estas cosas por estas abominaciones, el eterno tu Dios los echó a esas naciones delante de ti. Destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Arriba, si se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que tu eterno Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal a los ojos del eterno tu Dios, quebrantando su pacto, sirviendo a otros dioses, postrándose ante ellos, que ore al sol, la luna o las estrellas, o sea, astrología, cosas que te he, que dice, prohibido. Y te avisan si después de oír o indagar bien parece cierto que se cometió esta abominación en Israel, sacarás a la puerta de la ciudad al que cometió esa abominación y lo apedrearás hasta que muera. Los profetas de Dios no andaban viendo las estrellas, eso sí, no, eso no tiene nada que ver con Dios. No andan consultando a los muertos, no andan viendo bolas de cristal, no te andan leyendo la palma de la mano, ni te andan leyendo la tacita del té, ni te andan consultando barajas. Eso no tiene nada que ver con Dios. La forma en la que Dios se comunica con un profeta es visiones, sueños y iluminación de su mismo cerebro de esa persona. Esa persona es iluminada por Dios y te dice lo que es su voluntad. Y hay todavía una serie de características que ese profeta debe tener. Todo lo demás, queridos hermanos, todos esos otros, esos son del diablo. Eso no tiene nada que ver con Dios. Así que si tú estuviste o has visto una iglesia que hace estas cosas, bueno, ya has visto lo que Dios piensa al respecto. Es simple y sencillamente abominación, no tiene nada que ver con él. Y si estuvieran en los tiempos de Moisés, serían dignos de muerte. Pero bueno, es otra época. Así que pasamos a otro punto. Y alguien me dirá, pastor, hay diferencias en cuanto al sexo. Estamos hablando que Dios escoge a los hombres. No, pueden ser niños. Te vas a encontrar un niño profeta. Y estoy hablando de Samuel, niño profeta. Y te vas a encontrar mujeres, en la Biblia hay muchas. Te vas a encontrar a las hijas de Felipe en Hechos 21:9. Te vas a encontrar a la hermana de Moisés, que era profetisa, en Éxodo 15:20. Te vas a encontrar a Débora, que era profetisa, la mujer de Lapidot en Jueces 4:4. Te vas a encontrar en Segunda de Reyes 22:14 a la profetisa Hulda. Te vas a encontrar en Lucas 2:36-37 a la profetisa Ana. Y te vas a encontrar, bueno, a un montón de profetisas por diferentes partes. Ahora sí, ¿cómo podemos saber si un profeta es de Dios o no? ¿Cómo podemos saber si un profeta es de Dios o no? Bueno, tenemos aquí una serie de siete características de un profeta de Dios. 7 características. Para empezar, como nos dice Deuteronomio 18:19, el profeta, para empezar, debe ser un profeta que hable en nombre de Dios, no en nombre de otros dioses. O sea, alguien me dice, bueno, es que esta persona tiene visiones y se le aparecen espíritus. ¿Y qué clase de espíritus? ¿Quién sabe? Pero se le aparecen. Bueno, ya viste que ese profeta no tiene nada que ver con Dios. Es un enemigo de Dios. Y no estoy diciendo que te diga mentiras, a lo mejor te dice verdades, porque te vas a encontrar en la Biblia demonios que dijeron verdades. Y dijeron cosas ciertas. El demonio de la bruja de Endor le dijo la verdad a Saúl. Se le apareció mentirosamente, pero le dijo la verdad. Y te vas a encontrar que la muchacha que salía todos los días en la oración, allá en Hechos 16, detrás de Pablo y de Silas, estaba diciendo la verdad, pero era un demonio. O sea que eso no tiene nada que ver en si dice la verdad o la mentira. Simple y sencillamente, si habla en nombre de otro Dios que no es el Dios que conocemos, Jehová, el Eterno, el Dios del cielo, ese es un profeta falso. Y aparte nos dice aquí que lo que ese profeta dice se tiene que cumplir. Si no se cumple, es falso, porque Dios no anda jugando. Ahora quiero que recuerdes que las profecías son
condicionales. Te vas a encontrar en la Biblia a profetas verdaderos que profetizaron cosas que no se cumplieron, pero no se cumplieron no porque él fuera un falso profeta, sino porque los seres humanos cambiaron. Por ejemplo, Jonás, ya ves todo el problema. Jonás no quería ir, finalmente Dios prácticamente lo obligó a ir a través de la experiencia que tuvo, hasta se lo comió el pez y se fue a ese lugar, y cuando llegó a ese lugar predijo que en 40 días Nínive iba a ser destruida, pero no fue destruida, y hasta se enojó Jonás, dijo: me hiciste quedar mal, ahora voy a quedar mal como un falso profeta porque lo que dije no se cumplió. ¿Pero por qué no se cumplió lo que dijo? Porque la gente se arrepintió. Obviamente muchas de las profecías que los profetas dicen, pues de hecho todas son condicionales. Si la condición se modifica, pues la profecía no se cumple. Por supuesto, si las condiciones no se modifican, la profecía se tiene que cumplir, tal y como el profeta dijo que se iba a cumplir. Entonces, número 1, debe hablar en nombre de Jehová. Número 2, debe cumplirse lo que predijo. Estos otros 2 versículos nos dicen que el profeta debe hablar conforme a los 10 mandamientos. En Isaías capítulo 8 versículo 20 nos dice que debe ser a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, ese profeta anda en la oscuridad. Debe estar de acuerdo a los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué los 10 mandamientos? Queridos hermanos, ¿cuál es la única parte en la Biblia que fue escrito por Dios directamente? Los 10 mandamientos. Entonces, un profeta no puede ir en contra de los 10 mandamientos. Hermanos, esto es bien importante, estos 10 mandamientos. ¿Me entendieron? O se los explico otra vez. Porque resulta que no les gustó el primero sí les gustó, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Sí les gustó. Todo eso les gustó. Pero de pronto, imágenes es el segundo, el tercero es no tomarás el nombre de Dios en vano. Bueno, el cuarto, ese no les gustó. Y entonces lo quieren sacar. Ya lo sacaron. El profeta verdadero tiene que hablar de los 10 mandamientos. Ahora, si el profeta nada más habla de 9, pues ya te diste cuenta que ese profeta es falso. Es falso. Deuteronomio 13:1 dice: cuando surja entre los tuyos algún profeta, vidente o sueños, y anuncie algún prodigio, y ese profeta te dice: vamos en pos de otro Dios que no conoces y démosle culto. A ver. ¿Cuál es el problema con esa recomendación de ese profeta? El problema es que ese profeta ya te está haciendo transgredir el primer mandamiento, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué tal si el profeta viene y te dice: bueno, tú puedes hacer todos, pero el sábado ya no lo tienes que guardar, ahora guardas otro día? Ese profeta está haciendo exactamente lo mismo que te dijo este versículo. Te está haciendo que esa persona transgreda uno de los mandamientos de Dios. Por eso te dice ahí: vamos en pos de él. Dice: no prestarás oídos a las palabras de ese profeta ni de ese vidente, porque el eterno Dios os prueba para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Al eterno vuestro Dios seguiréis y veneraréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él os allegaréis. Entonces, número 1, ya vimos que el profeta debe hablar en nombre de Jehová. Número 2, debe cumplirse lo que predijo. Y número 3, debe hablar conforme a los mandamientos. Número 4, debe hablar conforme a lo que otros profetas han dicho. Por eso dijo: a la ley y al testimonio. El testimonio es lo que otros profetas dijeron. Si viene de pronto una persona y te dice: bueno, estuve en Texas y me encontré que Texas tiene 2 partes. Tiene una parte árida y seca, y tiene una parte húmeda. Pero todo es puro llano y casi no hay montañas. Y luego viene otra persona y te dice: yo también estuve en Texas y es árido y es una parte húmeda y no hay montañas. Y viene un tercero y te dice: yo también estuve en Texas y sí, es árido y otra parte es húmeda y también, pero no hay montañas. Pero viene otro tipo y te dice: no, hombre, hay un montón de montañas en Texas. Tú dices: está raro. ¿Seguro que estuviste en Texas? ¿Por qué? Pues porque no estás de acuerdo con lo que los que ya estuvieron en Texas me dicen. A lo mejor te fuiste a Arizona. En Arizona también está seco. Y si te vas a la montaña, si alcanzaste el cañón, ¿verdad? Ahí está. Fuiste a Flagstaff, ¿verdad? Pero allá estás. Pues a lo mejor sí. Pero no estabas en Texas ya. Te pasaste a otro estado. Así debe ser el profeta. Lo que el profeta te dice debe estar de acuerdo con los otros profetas. ¿Por qué? Porque si son profetas de Dios, estamos hablando del mismo Dios. No puede ser que se contradigan. ¿Me estás siguiendo? Número 5. Lo que el profeta te diga te debe llevar a servir y a obedecer. ¿A quién? A Dios. Y número 6 y 7, Mateo 7:20, el Señor Jesús dijo: por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo les voy a decir, nunca los conocí, apártense de mí, obradores de ¿qué? Entonces, el profeta debe dar frutos, y los frutos que el profeta produzca deben ser los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo, amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero resulta que, escuche, me puse a leer tal profeta, y cuando saliste sales bien crítico y sales bien enojón y empiezas a decir cosas y te conviertes en un ogro. Dices, no, pues quién sabe qué profeta leyó, porque no es un profeta de Dios. Porque al leer al profeta, tu corazón debe convertirse en el corazón semejante al de Cristo Jesús. Sus frutos te muestran qué clase de árbol es. Si vas a un árbol y te encuentras que da manzanas, pues entonces es un manzano. Y si te dicen, no, ese árbol es un naranjo, pero de pronto vas y te encuentras que te dan unas cosas así grandes y saben medias amargas, pero dices, pues no es un naranja, esa es una toronja. Se dan los árboles, te dicen qué clase de árbol es el fruto. Así que cuando ves los frutos, tú dices, ok, este es un profeta de Dios, no puede ser de otra manera. Asimismo, el profeta tiene que vivir dignamente. Ahora, queridos hermanos, los profetas, escúchenlo bien, los profetas no son perfectos. Una vez más, los profetas que dije, no son perfectos, te lo voy a decir una vez más. Los profetas no son perfectos. ¿Quieres que te muestre algunos casos? Mira, Moisés, 2 etapas, 40 y 40. Bueno, si ves la última etapa, dirigiendo el pueblo de Dios, los últimos 40, por 40 y 40. Los últimos 40, cerca de Dios, un hombre tan santo que hasta hablaba con Dios cara a cara. Vamos a decir, los últimos días de su vida, se rebela en contra de Dios. Y el Señor lo castigó, no vas a entrar por eso. Te vas a encontrar el caso de Elías, varón sujeto a semejantes pasiones a nuestras. Se desanima, se va, anda huyendo, igual que nosotros, igual que los seres humanos. Te vas a encontrar profetas que hasta mentiras dijeron. Algunos se dicen, ¿a poco sí? ¿Quieres que te cuente uno? Primera Reyes 13. La historia del profeta que va al altar de Betel. Y cuando va y está debajo de la encina, viene el profeta viejo. ¿Y qué le dijo el profeta viejo? Dios me apareció, me dijo que venían puras mentiras, era falso, no era verdad. Y se fue con él. Y era verdadero profeta el viejito. Si era profeta de Dios, se le mete el Espíritu Santo después y le da una profecía correcta. Y era profeta de Dios. Dijo mentiras. Y te vas a encontrar a Abraham diciéndole al rey, ¿sabes qué? Esta no es mi esposa, es mi hermana. Y se la lleva. Y después el Señor se le aparece, dice, no te metas con ella porque este hombre es profeta. Ah, caray, pues qué profetita, mira. Me acaba de decir una mentira y es profeta. Y te vas a encontrar uno tras otro en la Biblia profetas. A Noé profetizando 120 años y después de eso se pone borracho y desnudo en medio de la tienda. Lot acostándose con sus hijas, y te vas a encontrar allá en Judas que este hombre profetizó allá en Sodoma y Gomorra. O sea, los profetas no son perfectos, son seres humanos. Dios escoge lo que hay, desgraciadamente. Te lo digo una vez más, Dios tiene que escoger lo que hay, desgraciadamente. O sea, empiezas a buscar, dices, a ver qué hay, pues no hay, pues también mal. El que no está tuerto está ciego, y el cojo, el otro está paralítico. ¿Cuál agarras? Pues agarras el que más o menos está bien, el mejorcito. Ahora, pero si te pones a verlo con lupa, pues le vas a encontrar defecto, porque los seres humanos todos hemos pecado y todos nos hemos descarriado. Los profetas no son perfectos, pero te vas a encontrar la voluntad de serlo. Te vas a encontrar en todos los profetas el deseo de ser semejantes a Cristo, semejantes a Dios. Te vas a encontrar al profeta del que escribió todos los salmos, llamado David. ¿Verdad que no era perfecto? Pero la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no eran perfectos. ¿Quedó bien claro? Ok, vamos a ver. Debe hablar en nombre de Jehová, debe cumplirse lo que predice, debe hablar conforme a los mandamientos, debe hablar conforme a lo que otros profetas dijeron, debe llevarte a servir y obedecer a Dios, debe dar frutos. Los frutos del Espíritu deben producirse en la persona que lee al profeta, o que ve al profeta, o que escucha al profeta. Debe vivir dignamente, obrando el bien. No quiere decir que al vivir dignamente y obrando el bien no se va a equivocar. Sí se va a equivocar, pero no quiere decir que ese profeta sea un falso profeta. No, lo único que te está diciendo es que ese profeta es un ser humano como tú y como yo, pero debe vivir dignamente y debe obrar ¿el qué? El bien. Así debe ser. Había profetas en la iglesia primitiva. Queridos hermanos, siempre ha habido profetas en el pueblo de Dios. Siempre. En la iglesia primitiva te vas a encontrar, mira, en Hechos 11:27, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. En Hechos 13:1 te vas a encontrar ahí a Simón. Este era, fíjate, para que veas que también este era africano. Le decían el Níger porque él venía del Níger, o sea, de África. Él era africano. Te vas a encontrar a Lucio, Manaén, criado de Herodes. Esos eran profetas y ¿qué? Y maestros. Te vas a encontrar a Bernabé. Te vas a encontrar a Judas y a Silas.
que eran profetas, ya te los mencioné. Te vas a encontrar que en la iglesia, dice San Pablo, 1 Corintios 2:28, así puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, terceros maestros, después obradores de milagros, etcétera. Dios puso también profetas en la iglesia. Te vas a Hechos 2:21-10, te vas a encontrar a un profeta llamado Agabo. Este fue el que profetizó que iban a capturar a Pablo y puso un cinto con el que lo iban a amarrar, etcétera, etcétera. Profetas, siempre ha habido profetas en la iglesia. Las hijas de Felipe eran profetisas que estaban en la iglesia primitiva. Siempre ha habido. La pregunta es, ¿va a haber más profetas en la iglesia? La respuesta es, por supuesto que sí. ¿Va a haber más profetas en la iglesia? Sí, claro que sí va a haber más profetas. Ese es un don que Dios le ha dado a la iglesia. Dios da visiones y sueños. ¿Cuándo? Cuando se necesitan. ¿Cuándo da visiones y sueños? Cuando se necesitan. ¿A quién se los da? ¿Al que quiere? ¿Al que puja? No, no es a fuerza. El otro día me encuentro una persona que dice, vamos a un seminario para ser profetas. No. Sí. O sea, el que quiere ser profeta va y toma un seminario para ser profeta. No, eso lo decide Dios, no lo decides tú. Aunque pujes, Dios no te va a dar profecía si no te la va a dar. O sea, no es por echarle ganas. Yo quiero. No. Eso es algo que Dios decide quién lo va a hacer. Dios es el que decide, tú no lo decides. Es un don que Él le da a la iglesia. A unos los da doctores, a otros les da profecía, a otros los hace pastores, a otros los hace maestros. O sea, esos son los dones que Él reparte y los da, dice la Biblia, como Él quiere, como Él decide. Pero sí va a haber más profetas. Joel 2:28 nos dice que antes de la crisis final, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas, ¿qué van a hacer? Vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Por qué? Porque va a ser el momento en que la iglesia va a estar prácticamente escondida. Viene la crisis final, van a desaparecer las conferencias, no va a haber iglesias levantadas, el cuerpo pastoral va a estar desintegrado, los miembros de iglesia van a estar no saber qué hacer, no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿A dónde corro? ¿A dónde me muevo? Es ahí donde el ser humano necesita el consejo de Dios, y cuando se necesita, Dios manda revelación. Y entonces de pronto tu hijo tiene un sueño o tu hija tiene una visión. ¿Y qué quieres? ¿Que no te la cuente? Pues te la cuenta. Y ahí está la respuesta a tu pregunta y está la solución para tu problema. Esa es la forma en la que Dios trabaja. Esa es la forma en la que Él actúa. Así es como funciona el don de profecía. Cuando se necesita, Dios elige quién lo va a hacer, y esa persona lleva adelante su trabajo. Y aquí es donde entra el linaje de White. ¿Los profetas han sido aceptados en sus tiempos? No. Hubo algunos que fueron aceptados, pero raros, y realmente no por todos, Hubo unos poquitos que tuvieron la extraordinaria suerte de que los aceptaran. Pero la gran mayoría, y estoy hablando de que de cada 100, 90 fueron perseguidos, azotados, humillados, despreciados, rechazados, muertos de todo tipo. Mira, te vas a encontrar el Señor Jesús diciéndole, pero te vas a encontrar allá en Hechos 7:52 a Esteban diciéndole a los mismos del Sanedrín, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Fíjense, ¿a quién? Pues a todos. Te vas a Jeremías 36:23, el mismo Jeremías diciendo, cuando Jehudi hubo leído 3 o 4 planas, el rey toma el cuchillo de la escribanía, rasga el libro y lo echa al fuego. Oye, ¿de qué me estoy acordando? Agarró el libro y quémalos. Interesante, ¿no? Lo quemaron, lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió en el fuego. El mismo Jeremías dice, sofocaron mi vida, me metieron en una cisterna, pusieron piedras sobre mí. En Primera de Reyes 22:26 te vas a encontrar a Acab diciéndole a Micaías, mételo a la cárcel, ponle pan y agua. Te vas a Mateo 27:63, Jesús dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía estos son los mismos del Sanedrín, los fariseos van con Pilato a decir de Cristo Jesús. Nos acordamos que cuando vivía este engañador, ¿qué dijeron que era Jesús? ¿Quiénes lo dijeron? El pueblo de Dios, el ex pueblo de Dios, porque en ese tiempo todavía era pueblo de Dios, todavía se podían arrepentir. El pueblo de Dios le llamaron a Jesús un engañador. O sea, Jesús es un falso profeta, es un engañador. Eso lo vas a encontrar en todas partes. Tú vas a entrar a internet y vas a encontrar un montón de gente diciendo, es engañador. Eso no es nuevo. Eso siempre ha sido así con las profecías. Cuando alguien tiene visiones y sueños, hay gente que lo va a aceptar y hay gente que te va a decir, hombre, es un falso, es un engañador. Eso es parte del mismo programa del Espíritu Profecía. Ahí está. En Primera de Reyes 19:14, fíjate, dice ahí, sentí un vivo celo por el Eterno Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu alianza, dice Elías. Han derribado tus altares, han muerto a cuchillo a tus profetas, solamente yo he quedado y me están buscando, dice él. ¿Para qué? Para quitarme la vida. ¿Era aceptado o rechazado el pobre Elías? Rechazado.
Los profetas siempre han sido rechazados, nunca los aceptan. ¿Por qué? Pues, ¿qué culpa tiene el profeta de recibir visiones y sueños? No tiene la culpa, él sencillamente dice lo que Dios le dice que diga. ¿Para qué sirven los profetas? ¿Para hacerse famosos? ¿Para hacerse ricos? ¿Para eso sirven los profetas? No. ¿Por qué Dios dio la profecía? Cuando te vas a 1 Corintios, capítulo 14, versículos 3 al 4, te vas a encontrar, si vamos a leer nomás las verdes porque ya es tarde, edificar, exhortar y consolar. Fíjate bien, para edificar a la iglesia, para exhortar y para consolar. Si te vas a 1 Corintios 13:2, sirve para entender los misterios y la ciencia de la Biblia. Si tuviera profecía y por eso entendiera todos los misterios y la ciencia, para eso sirve. Si te vas a 2 de Pedro 1:19, te vas a encontrar que la profecía nos fue dada como una antorcha que alumbra, ¿qué cosa? Porque no ves, no, Señor, ¿qué hago? No veo nada, no sé para dónde ir, no sé para dónde correr. Viene la profecía, te abre los ojos, te alumbra el lugar oscuro. Para eso sirve la profecía, para eso sirven los profetas, para eso fueron enviados, para que cuando necesitas salir de un lugar oscuro te iluminen el camino. ¿Para qué fueron enviados? Para exhortarte, para animarte cuando estás desanimado, para consolarte, para mostrarte la voluntad de Dios. ¿Para qué más? Las escrituras escritas por los profetas nos sirven para enseñar, para reprender, para enmendar, para instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Para eso sirve el profeta. El profeta sirve para edificar a la iglesia, para hacer que la iglesia sea mejor, para que las personas encuentren el camino, para que las personas obtengan respuestas, para que sepan por dónde caminar, por dónde ir. Eso es lo que Dios nos dio a través del don de profecía. El don de profecía es una bendición. Por eso dice la Biblia que sin profecía el pueblo va a ser disipado, vamos a perecer. Y aquí es donde entra el linaje de White. ¿Por qué el linaje de White? Para empezar, tenemos que entender cuándo vino el linaje de White. En diciembre de 1844, vamos a ubicarnos en la época. Había una profecía de la cual ya les prediqué, y si alguien no lo tuvo la oportunidad de ver, váyase a la página de la iglesia, iglesiajordan.com, y busque el sermón, un movimiento profético, y escuchen ese sermón. Y se van a dar cuenta que Dios había predicho que su pueblo en el tiempo del fin iban a resurgir entendiendo un libro que estaba cerrado, y era el libro de Daniel. Ese libro iba a estar cerrado y sellado hasta el tiempo del cumplimiento. Ese era un don profético. Ese archivo profético iba a estar cancelado hasta el tiempo del cumplimiento. En el tiempo del fin, ese archivo se iba a abrir. ¿Y quiénes lo iban a entender? Pues los iluminados por Dios. Y a ese grupo de personas Dios les llamó los entendidos, les llamó los sabios, y esas personas comenzaron a entenderlo. ¿Quiénes eran? Eran personas que venían de todas las iglesias que había en América. Estamos hablando bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, luteranos, de todas las iglesias. Esas personas comenzaron a entender el libro de Daniel, un libro que había estado cerrado, ahora estaba abierto. ¿Qué comenzaron a tener esas personas? Comenzaron a tener problemas con las personas de su iglesia. ¿Por qué? Por lo que entendían de Daniel. Les llamaban en ese tiempo mileritas, ¿no es cierto? ¿Qué ocurrió? Los borraron, los empezaron a sacar de sus iglesias. Y esas personas se encontraron fuera de su iglesia, ahora sí, sin amigos, sin compañeros, eran de diferentes denominaciones. Lo único que tenían en común el bautista y el metodista es que habían entendido el libro de Daniel, pero se daban cuenta que todavía el metodista tenía ciertas creencias que iban en contra de lo que el bautista enseñaba, y en contra de lo que el anabaptista enseñaba, y en contra de lo que el presbiteriano anunciaba. Y es el momento en el que surge lo que nosotros llamamos la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos hablando de un periodo de formación cuando acababa de ocurrir el chasco. ¿Y qué es lo que el Señor les dijo a los que iban a tener el chasco? Que cuando comieran el librito, Apocalipsis 10, les iba a saber dulce en la boca, pero luego les iba a pasar, ¿qué cosa? Les iba a doler el estómago, y estaban ahí postrados, y el Señor le da una orden: levántate, es necesario que todavía profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Levántate a profetizar. Pero me duele el estómago, levántate. Y entonces el Señor manda a alguien que les ayude. ¿Por qué? Porque los profetas sirven para animar, los profetas sirven para exhortar, los profetas sirven para iluminar el lugar oscuro. Ese grupo de personas que ya no tenían afiliación eclesiástica, ya no iban a ninguna iglesia porque los habían corrido, ya no tenían familia, ya no tenían soporte pastoral, no tenían una organización, no sabían para dónde ir, no tenían líderes. Eran simples personas que habían salido de las iglesias a las cuales habían pertenecido, no sabían ni qué hacer, ni siquiera qué estaba pasando. No entendían que Dios los estaba llamando con una misión específica y con un futuro específico, y no entendían su misión. Se necesitaba que alguien recibiera visiones y sueños para que Dios les explicara lo que estaba pasando. Dios les tenía que explicar cuál fue la primera visión que tuvo esta jovencita. Una visión en la que vio al grupo de personas que estaban entendiendo Daniel, que no eran personas de la misma iglesia. Incluso vio personas que ella conocía que eran presbiterianos,
que por un momento yo decía, esos no son parte. Vio personas que eran anglicanos y vio personas que eran bautistas y que eran metodistas de todas las demás iglesias. Incluso hasta los vio por nombre. Los vio caminando en ese camino siguiendo a Cristo Jesús. Era como si Dios le estuviera diciendo, son la misma iglesia y van al mismo lugar. Lo que necesitan es ponerse de acuerdo. Necesitaban a alguien que les dijera eso. Cuando se necesita, Dios manda al profeta. Y ella se levanta y les dice, ¿saben qué? Aunque son anglicanos y presbiterianos y son bautistas y metodistas, dense cuenta que todos nacimos entendiendo Daniel. Dios nos está mostrando algo, pongámonos de acuerdo. Vamos en el mismo camino, vamos al mismo destino. Vamos siguiendo a Cristo Jesús. Esa fue su primera visión. Por eso es la hermana White, por eso surge, para que se formara esta iglesia. Y entonces, ¿qué hicimos? Empezaron a llegar los bautistas y decían, bueno, pues en mi iglesia creemos que el bautismo es por inmersión. Y los metodistas dijeron, no, el bautismo es por agüita en la cabeza, es igual, como los católicos. Y venían los católicos y no, pues hay que seguir confesándonos con el sacerdote. Y venían los que venían de los presbiterianos y pensaban de tal manera. Y venían los anglicanos y pensaban de tal manera. Y cada quien quería imponer sus creencias de cada iglesia. Y ellos dijeron, oye, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué somos diferentes iglesias? ¿Por qué anglicanos? ¿Y por qué presbiterianos? ¿Y por qué bautistas? ¿Y por qué anabaptistas? ¿Y por qué luteranos? ¿Y por qué? Porque tenemos diferentes creencias, hemos entendido la Biblia de diferente manera. Alguien tiene que estar equivocado y alguien tiene que tener la razón. Vamos a analizar las doctrinas y veamos quién tiene razón. Y de pronto dijeron, oye, los bautistas tienen razón, el bautismo es por inmersión, hay que meter a la persona en el agua completamente. Y ahí todos los demás dicen, sí, de acuerdo, estamos de acuerdo con los bautistas. Ahora vamos a bautizar metiéndolos en el agua. Y de pronto surge una hermana y dice, levanto la mano, Raquel los Preston, y dice, ¿sabes qué? El día de reposo es el sábado. Y fue automático. No, fue un periodo de 20, 30 años en el cual nos estábamos poniendo de acuerdo. Eso no hubiera ocurrido si no hubiera habido un profeta en Israel. Un profeta que mostrara que aunque ese bautista y ese metodista y ese anglicano tenían creencias y doctrinas distintas a las mías, no implicaba que no fueran el pueblo de Dios. Eran realmente el pueblo de Dios, iban caminando al mismo objetivo. Lo único que tenían que hacer era ponerse de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo había que dejar de lado el orgullo, el egoísmo, los deseos familiares, las ligas familiares. Y ese grupo de personas dejaron todo eso de lado porque entendieron que ese bautista y ese metodista eran sus hermanos. ¿Qué los unía? El haber entendido el libro de Daniel. El haber entendido el libro de Daniel. Eran de diferentes doctrinas, eran de diferentes iglesias. ¿Y por qué surge la iglesia adventista? ¿Y por qué la iglesia adventista es una iglesia a la cual vienes y la atacas doctrinalmente? Le buscas alguna cosa en cuanto a la Biblia y te vas a encontrar que nosotros estamos fundados en este libro 100%. ¿Por qué? Porque en ese periodo de 30, 40 años se estableció la doctrina de esta iglesia basada en la discusión honesta entre personas que venían de todas las iglesias que había en esa época, con diferentes creencias. Esta no es una iglesia que nació así nada más, no, surgió precisamente en discutir doctrinas. ¿Y qué hicimos? Desechamos las doctrinas incorrectas que no estaban de acuerdo a la Biblia, las dejamos de lado. Sacamos lo mejor de los bautistas, lo sacamos. Sacamos lo mejor de los anabaptistas, lo mejor de los luteranos, lo mejor de los bautistas, lo mejor de los anglicanos, lo mejor de los presbiterianos, lo mejor de los católicos. Lo que no estaba de acuerdo con la Biblia, lo dejamos fuera. Y así surge la iglesia. ¿Y por qué hicimos eso? Por esta visión en la que mostró que esas personas, aunque creían diferente en este momento, realmente eran hijos de Dios. Y algunos de ellos hasta fueron mencionados por nombre en la visión, en la que ella dijo, vi a tal y vi a tal y vi a tal. Y eran personas de diferentes denominaciones. Y en ese momento ella entendió que eran sus hermanos y que había que ponerse de acuerdo con ellos. Necesitábamos a un profeta. ¿Cómo te podrías haber dado cuenta de eso? Se necesitaba un poder sobrenatural que nos dijera, esto es lo que está pasando. Y así surge. ¿Y cuál es el aporte que nos trae la hermana White? ¿Nos da la doctrina la hermana White? No, claro que no. Ese es un error, una acusación injusta en contra de nuestra iglesia. Miren, aquí tengo lo que le damos a todas las personas que se bautizan en la iglesia. Aquí tenemos 29 creencias. Y me puse a leer, aquí están todas. Está las Sagradas Escrituras, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la creación, la naturaleza del hombre, el gran conflicto, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, la experiencia de la salvación, la iglesia, el remanente y su misión, la unidad del cuerpo de Cristo, el bautismo. ¿Y cuántas citas de la hermana White crees que están en este panfletito? No hay ni una. Ninguna de nuestras creencias tiene que ver con la hermana White. Es curioso que las personas cuando atacan a nuestra iglesia nos atacan con la hermana White, cuando realmente la hermana White ni siquiera forma parte de nuestras creencias. Ella fue la guía, la consejera, pero nuestra creencia está totalmente basada en la Biblia.
¿Para qué sirvió lo que hizo la hermana White? Pues para animarnos. Es glorioso que estés incluido en una visión en la que vas al cielo, ¿no es cierto? Relató sus visiones, obviamente. Nos ayudó a luchar contra los fanáticos. Es curioso que la acusen de fanática cuando realmente su misión fue atacar a los fanáticos. Si ustedes analizan esos primeros 20, 30 años, se van a encontrar una serie de fanatismo que trataba de entrar a la iglesia, ideas de personas que decían que eran santas y otros que decían que no había problema en pecar y seguir pecando. Había grupos que se caían al suelo, otros que hablaban en lenguas. Todo ese tipo de fanatismo trató de entrar a la iglesia. ¿Cómo podíamos saber si estaba bien o estaba mal? La gente no tenía guía. Se necesitaba alguien que nos iluminara en medio de la oscuridad para no caer en ese tipo de cosas. Para eso se necesitaba el profeta. Cuando se necesita el profeta, Dios te lo manda. Te vas a encontrar que ella escribió aproximadamente 50 libros, miles de cartas particulares a personas individuales, familias que estaban saliendo de las tinieblas a la luz, tratando de animarlos, mostrarles el camino por el cual debían seguir. Por eso es que muchas de esas cartas volvieron al Centro White y de ahí se han reescrito un montón de libros de la hermana White después de su muerte, que tiene que ver con los compiladores. Y ese grupo de compiladores hicieron testimonios, hicieron los consejos, seleccionan todas las cartas que mandaron a personas específicas para que tengamos todos los escritos de lo que esa mujer hizo en todo su ministerio terrenal. Te vas a encontrar, obviamente, que ayudó al establecimiento de la organización, mostrando lo que Dios decía. Bueno, tienen que hacer esto, establezcan una iglesia, hagan la conferencia, pónganse de acuerdo. Te vas a encontrar que la hermana White guió con sus consejos a los pioneros de la iglesia. Ayudó a distinguir lo que era genuino de lo que era falso. Ese fue el aporte de la hermana White. Ese es el aporte de la hermana White. No es doctrina. La gente está equivocada creyendo que nosotros basamos lo que creemos en lo que ella escribió. No es cierto. El aporte de la hermana White tiene que ver con consejo y guía. Eso fue lo que ella hizo por nosotros. Consejo y guía. Para eso servía. Para aconsejar y guiar. Y para eso la mandó. Te vas a encontrar que las publicaciones tuvieron que ver con una misión. Ella tuvo una visión y les dijo: oye, públicala. Ese sermón que predicaste el sábado, Dios me mostró que lo tienes que publicar. Ah, pues Aurelio lo escribió. ¿Por qué? Pues porque Dios le dijo, hazlo. Si no, no lo hubiera hecho. Y te vas a encontrar que así fue como empezaron nuestras publicaciones. Así fue como comenzó el asunto de la educación. Así fue como comenzó prácticamente todo lo que tiene que ver con la iglesia. Consejo y guía. Eso es lo que ella hizo. Los fenómenos alrededor de las visiones de la hermana White, tuvo alrededor de 2000 visiones y sueños proféticos. Fenómenos, algunos tan extraordinarios como el que te levantara una Biblia de aproximadamente 9 kilos por casi media hora delante de un grupo de personas, todos asombrados de que no se les doblaba la mano levantando una Biblia. Fenómenos como venir adentro de un carro y de pronto entrar en una visión. Iban los caballos corriendo y cuando ella dijo gloria y empezó su visión, los caballos se pararon y se quedaron quietecitos. La hermana White se bajó, hasta caminó arriba de uno de los caballos y se fue caminando viendo la visión. No se chocaba con ningún árbol, aun cuando no estaba viendo lo que estaba pasando. No se caía en ningún hueco caminando. Y después de eso se subió en el carro y cuando ella entró de visión y cayó desplomada diciendo oscuridad, en ese momento los caballos comenzaron a correr. De ese tipo de fenómenos fueron constantes. Estoy hablando de que miles de personas tuvieron la oportunidad de estar presentes cuando la hermana White tuvo visiones. ¿Cómo qué cosas vieron? Cosas que puedes encontrar que le pasaba a los profetas. La pérdida de la fuerza en algunas ocasiones, como lo puedes encontrar en Daniel 10, 8 al 17. La inconsciencia, el que quedaba inconsciente de lo que estaba ocurriendo alrededor, pues eso lo vas a encontrar en Daniel 10, 19. Te vas a encontrar que dejaba de respirar. Sí, dejaba de respirar por horas. Venían los doctores y le ponían el espejo, no estaba respirando. Y eso te lo vas a encontrar en Daniel 10, 17. Te vas a encontrar que muchas veces permanecían sus ojos abiertos y las personas venían y le pegaban así, le movían a ver si pestañeaba o trataban de ver si movía los ojos y no, o sea, no había reacción. Y te vas a encontrar eso en Números 24, 3 al 4. Te vas a encontrar que a veces recibía fuerza asombrosa, sobrehumana. No es que hiciera cosas, se quedaban en cierta posición, por ejemplo con la Biblia, y venían, le jalaban el brazo tratando de movérselo. Varias personas no se lo podían mover, estaba así como una roca. Ese tipo de situaciones ocurrieron, sí, ocurrieron en la experiencia de la hermana White. Lo que te estoy tratando de decir es, ¿ocurrieron cosas sobrenaturales? Sí, muchas cosas sobrenaturales. Es algo que no podemos negar. Eso ocurrió en forma sobrenatural. Miles de personas vieron las cosas sobrenaturales mientras ella tenía visiones. Es algo que ocurrió en la iglesia. Tenemos que explicar qué ocurrió. Esas situaciones sobrenaturales, esos consejos, esas cosas que ella escribió, todas esas cosas que ella veía, eran cosas sobrenaturales, no eran cosas normales. Y ocurrieron en la experiencia de esa persona. Entonces tenemos que saber si esa experiencia fue de Dios o no. Ya estamos viendo para qué sirvió lo que ella hizo. En 1858, la hermana White se puso en un camino de escribir lo que nosotros conocemos con el nombre de los conflictos de los siglos, que resultó en 5 tomos.
que hoy le llamamos los tesoros de vida. Esa fue la primera obra que el Señor le dijo, tienes que escribir todo esto. Y te vas a encontrar que en 1863 ella comenzó a hablar acerca de salud. Y a partir de ese momento, el ministerio de la hermana White se convirtió en un ministerio como si ella fuera una doctora, una científica, cuando realmente era una mujer que había estudiado hasta el 3er año de primaria. Y vas a encontrar cosas maravillosas a través de su vida y escritos impresionantes. Ahora, su vida, su testimonio, una mujer normal, casada, con 4 hijos, perdió un hijo durante su vida. Y te vas a encontrar a una familia normal como cualquiera de los otros, con sus problemas, con sus dificultades, pero una mujer tratando de ser cristiana, tratando de servir a Dios. ¿Tenía dinero? No. A veces gastaban todo su dinero en la obra. Se quedaban sin nada, pasaban unas hambres impresionantes. A veces para comer, cuentan historias en las que estaba nevando y no había forma. Llegaba algún hermano porque les traía algo de comer y era lo que comían. Cosas impresionantes. Algunos dicen, no, que trataba de tener dinero. Realmente la hermana White tuvo casa hasta que cuando estuvo en Australia y cuando estuvo en Battle Creek, una casita que le dejaron, y la que tuvo en Hell's Heaven allá en California. Pero es el final de su vida. Pero no estaba ella sola, estaba rodeada ahí de todos los secretarios y toda la gente que estaba alrededor de ella. Esa es prácticamente la vida de la hermana White. No era una mujer que tuviera tratar pretensiones. Miren cómo se vestía. Así se vestió hasta el final de su vida. Cosas más asombrosas. Hay un montón. Aquí tengo. El otro día se los mostré. Esto no le gusta a la gente del Centro White. No sé por qué, pero bueno, no les gusta. Creo que Lisette hasta les habló. Sí. No sé. Eso es algo que el Centro White lo sabe. Ella ha sido motivo de entregas de premios a lo largo de su vida. Y hace un tiempo atrás yo les mostré un documento que salió en una revista Time, en la que venía un artículo acerca de la hermana White, en la que decía que en 1986 la Federación Nacional de Salud le había entregado un premio póstumo a la hermana White por sus impresionantes avances médicos. O sea, un grupo de médicos del mundo que pertenecen a esta sociedad, que habían leído los escritos de la hermana White, especialmente los relativos a salud. ¿Cuándo lo escribió la hermana White? En 1860 y tantos. Estamos hablando de hace 200 años. Y con estos médicos modernos leían lo que la hermana White escribía y decían, oye, qué bárbara. Le otorgaron un premio póstumo a la hermana White por sus avances en el área de la salud. Y la gente del Centro White dijeron, no lo mencionen. ¿Saben por qué? Porque aparentemente este grupo de médicos también habían hecho algunas cosas ahí medias raras y no querían que nos relacionaran con ellos. El punto es que son personas que no tienen nada que ver con nosotros. Médicos, personas estudiadas que han leído y aprecian lo que la hermana White escribió. Miren, esto que estás viendo tú es algo que puede ser comprobado. Podemos haber puesto aquí, no sé, 80, 90 diferentes cosas que la hermana White se adelantó a la ciencia, claramente. Pero aquí te voy a poner algunas nada más. Por ejemplo, en 1864 la hermana White dijo que el tabaco era un veneno. Quiero que entiendas que en esa época algunos médicos lo recetaban para que las personas tuvieran soluciones a sus problemas de salud. Increíble. La hermana White dijo, oye, ese es un veneno de los más engañosos y dañinos que existe. No fue hasta 1964 cuando la ciencia finalmente dijo, ¿sabes qué? Hay que ponerle a los cigarros un aviso, porque de verdad es un veneno de los más engañosos y dañinos que existen. 100 años de diferencia entre uno y otro. ¿Cómo pudo? Es que le atinó de chiripa, ¿verdad? Le dice, no, es que lo tomó de aquí, lo tomó. Hermanos, ¿y cómo supo la hermana White qué tomar? Alguien dice, es que leyó lo que decía tal médico y lo puso. ¿Y cómo sabía si lo que el médico estaba diciendo era verdad o no? ¿Cómo podía distinguir entre lo que era cierto y lo que no era cierto? Tú lees esos libros y te vas a encontrar un montón de, sí, verdades, pero te vas a encontrar un montón de mentiras y cosas que no te son aplicables. ¿Cómo sabía ella lo que era verdad y lo que era aplicable y lo que no era aplicable? ¿Cómo tenía la capacidad de saber esto sí, esto no? ¿Cómo? Es impresionante. ¿Dónde lo estudió? Ella no estudió medicina, ella no estudió nutrición. ¿A qué siglo pertenecía? Ella pertenecía hace 200 años. Y te vas a encontrar, por ejemplo, en 1864, la hermana White diciéndote que el cáncer permanecía en forma dormida dentro del cuerpo. Ahí está. Y en el momento en el que tu situación de salud está, o tus órganos están inflamados, o tu situación de salud está en cierta condición, en ese momento, ¡pum!, se desata el cáncer, pero ha permanecido dormitando en tu cuerpo por muchos años. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo en 1864. En 1864 la hermana White tuvo la claridad mental de saber que el cáncer está dormitando en muchos de nosotros y que está allí en la espera del momento en el que ¡pum!, se desarrolla. Lo dijo en 1864. No fue hasta 1976. Y quiero que entiendas que por esto a la hermana White la criticaron por años, por haber dicho eso, de que el cáncer estaba ahí dormitando. La criticaron. No, son mentiras, no es cierto, ¿cómo se le ocurre? Bueno, 1976 vienen estos dos médicos y dicen, ¿sabes qué? Ahí está el cáncer, nada más que no se ha desarrollado. Oye, qué chiripa, ¿no? No, ¿cómo que chiripa?
Esto es sobrenatural. Esto es sobrenatural. En 1869 te vas a encontrar que la hermana White dijo, mira, no lo dijo una vez, lo dijo un montón de veces. El consumo de carne ha producido una calidad pobre de sangre y de carne. Vuestro organismo se halla en un estado de inflamación, preparado para las enfermedades. Estáis propensos a ataques agudos de enfermedad, a una muerte repentina, porque no poseéis una constitución fuerte como para hacer frente y resistir la enfermedad. Vendrá un tiempo cuando la fuerza y la salud que os habéis jactado que poseíais resultaría ser debilidad. Sangre, ¿qué dijo? Enferma. Sí, la gente, ¿y qué tiene que ver la carne con mi sangre? Y luego viene este tipo y te dice, bueno, ¿sabes qué? Una dieta vegetariana puede prevenir el 90% de nuestras enfermedades trombólicas. ¿Qué tiene que ver eso? Pues con la sangre. Coágulos en las venas de arterias, o sea, sangre mala, ¿verdad? El 90% de nuestras oclusiones coronarias. Estas dos condiciones son responsables por más muertes que todas las otras causas juntas en América del Norte. Y esto viene obviamente hasta 1961. 100 años. 1869. La hermana White habló de electricidad en el cerebro. Por favor. Hay electricidad en el cerebro. Tenemos cargas eléctricas en el sistema nervioso. Y los gente está loca. ¿De dónde sacó eso? ¿Qué es eso? Ni ella sabía lo que estaba diciendo realmente. Pero llega en 1934 y viene obviamente el doctor Mayo. Y él dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, tenemos cargas eléctricas en el cerebro y tenemos cargas eléctricas en el sistema nervioso. Estamos hablando de, ¿qué? ¿Otros 70 años? ¿80 años de ventaja sobre la ciencia? Y tú me dirás, son casualidades. Son demasiadas casualidades. Y te vas a encontrar de esas 80, 90 a lo largo de sus estudios. Y de las cosas que ella mencionó, es simple y sencillamente impresionante la forma en la que ella se refería al futuro. En 1905, ella nos dijo que el cáncer eran gérmenes, eran virus. En 1905, en su libro, cuando escribió El Ministerio de Curación, ella dijo, tenemos cáncer en forma de virus. No fue que en 1910 este señor comenzó a estudiar eso. Y no fue hasta 1966 cuando lo publicó, porque primero tuvo que demostrarlo. Fíjate bien, este hombre se puso a demostrar que verdaderamente los cánceres tienen que ver con virus y gérmenes. Pero tardó casi 50 años en que la ciencia médica dijera, sí, cierto, son gérmenes, son virus. Pero ya te lo dijo antes. Y que la gente la juzgue loca, no importa. Que la gente dijera que estaba mal, que estaba equivocada. Esa es información que nosotros tuvimos mucho antes de que la ciencia la tuviera. Porque su misión era iluminar la oscuridad con la luz que recibía de parte de Dios. Y no le estaba importando si la gente la juzgaba loca o decía que estaba mal de la cabeza. Simple y sencillamente era su misión. 1905 habló del té y el café diciendo que no debían tomarse cuando en su época era cosa común, todo el mundo lo hacía. Finalmente viene H. Riemann y nos dice, ¿sabes qué? La cafeína es una de las principales causas de enfermedades que tenemos hoy en día, etcétera, etcétera. Libros. Hay un libro escrito por un señor llamado René Rudbrand que no es adventista. No, parece, ya me puse a investigar, parece que nunca se convirtió. Simple y sencillamente, la iglesia publicó su libro, republicó su libro. La Pacific Press lo publicó, pero su libro realmente no fue escrito por un adventista, en la cual él le llama Profeta del Destino, el que habla muy positivamente acerca de la hermana White. Me metí a ver uno de esos sitios y me encontré que una persona decía, miren este libro, escrito por un adventista, donde habla cosas gloriosas de la hermana White y le llama la Profeta del Destino. Y vas a encontrar personas que dicen, no, es que esa persona estaba influenciada, no, que esa persona está equivocada, pero no es un adventista. Si esa persona dijera que la hermana White estaba loca, todos los demás estarían aplaudiéndole y diciéndole que felicidades. Pero simple y sencillamente porque en forma honesta trata de encontrar, es que no es honesto, no es sincero. Y los otros sí son sinceros. ¿Sabes tú quién es el principal crítico de la hermana White? El principal crítico fue un señor llamado D.M. Canright, ex adventista. Todos los libros, y mira, me estoy metiendo en un absoluto, te lo puedo probar. Todos los libros escritos contra la hermana White tienen algo que ver con D.M. Canright. Él es se le llama, fíjate, estaba leyendo este libro. Él es el padre de la crítica en contra de la hermana White. El padre de la crítica en contra de la hermana White. Ok, prácticamente todo lo que encuentras en internet, todo lo que tú ves en el mundo en contra de la hermana White tiene que ver con D.M. Canright. Casi todo. Y no te quiero decir todo porque a lo mejor hay algo por ahí que no, pero casi todo. Casi todo. D.M. Canright. Todo lo que hay en el mundo en contra de la hermana White, casi todo, tiene que ver con este señor. Ellos dicen, este señor no es sincero porque alaba a la hermana White no siendo adventista. Y D.M. Canright sí era sincero. Fíjate, aquí te tengo 3 citas y te puedo encontrar 90 de estas citas. Te voy a mostrar lo que D.M. Canright escribió acerca de la hermana White cuando era adventista y lo que dijo después de que ya no era adventista. Y vamos a hablar de una persona sincera. Tú te encuentras con una persona y te dice, eres bien buena persona. Y después te dicen, hombre, eso es el peor persona que conozco. ¿Cuándo fue sincera? Fíjate, aquí está, vamos a ver. En 1889, Canright Bautista dice, ella tiene un espíritu severo
y falto de amor. Su severidad, dureza ha llevado a muchos a la desesperación y al desánimo, dice él acerca de la hermana White. En 1887 él dijo: conozco a la hermana White por ser una mujer humilde, modesta y de buen y noble corazón. Estos rasgos en su carácter no son simplemente puestos o cultivados, pero ellos afloran graciosa y fácilmente de su disposición. ¿Cuál de los dos? ¿En cuál de los dos fue sincero? Porque en alguno tuvo que ser mentiroso, ¿no crees? Es la misma persona diciéndote dos cosas completamente distintas acerca de la hermana White. Y ese es D.M. Cartwright, el padre de los críticos de la hermana White. Otro, el señor Cartwright Bautista dice: ella es simplemente una entusiasta religiosa y fanática, y siempre está diciendo las grandes cosas que ha hecho y se alaba a sí misma. En 1877 él dijo: ella no es una persona centrada en sí misma, ni presumida, ni se cree santa, como los fanáticos suelen ser. Siempre he visto en la hermana White lo contrario a todo esto. Pero luego dijo que no. Caray, pues entonces ¿cuándo le crees? Y luego te vas acá. 1889 dice en sus escritos: estos testimonios inspirados ahora son 10 volúmenes encuadernados. Así ellos tienen otra Biblia. O sea, nosotros los adventistas tenemos otra Biblia, igual que los mormones, dice él. Mira lo que dijo acá: en ellos no hay nada que se desvíe de la Biblia o de Cristo. Y en 1885, solamente 4 años antes de escribir su renuncia al adventismo, él añadió: la tendencia e influencia de sus testimonios no es como las enseñanzas de los medios espiritistas que conducen lejos de la Biblia y lejos de Dios y lejos de la fe en Cristo, ni como el mormonismo. A ver, acá dijo que eran con los mormones y acá dijo que no es como el mormonismo. Y de esas te puedo mostrar 80 o 90. La pregunta es: ese es D.M. Cartwright. Ese es D.M. Cartwright. ¿Cuándo fue sincero? ¿Cuando estaba con la hermana White o cuando ya no estaba con la hermana White? Quiero que entiendas que estamos hablando de una persona que es capaz de decirte una cosa, ya sea que cuando estaba la hermana White, así fuera la hermana White y se lo encubría para estar de parte de ella. Una persona no es sincera. O ya sea que porque está enojada, dice cosas que no son ciertas. Pero a fin de cuentas, te estoy demostrando que esa persona no es una persona sincera. No es una persona sincera. Y una persona que no es sincera no es una persona digna de confianza. Pero ese libro que no es digno de confianza es el libro que ha sido la base de los ataques en contra del linaje de White. Pero ahora hablemos de otra cosa. Y ahora sí que a las pruebas me remito. ¿Podrías? No, bueno, nomás un pedacito, por favor, Dani. Sí. Queridos hermanos, no es mi objetivo en esta mañana hablarte más de la hermana White porque es demasiado tiempo para hacerlo. Pero sí te puedo decir, hablarte de los frutos de ella. Yo crecí en esta iglesia. Y la verdad es, y soy honesto al decírtelo, que cuando mi mamá me leía los textos de la hermana White, a mí no me gustaba mucho porque generalmente mi mamá los usaba para mostrarme algo que yo estaba haciendo mal. O sea, la hermana White era como el chicotito que usaba mi mamá para decirme lo que estaba haciendo mal. Así que para mí la hermana White era una señora regañona. Esa es mi experiencia, así crecí yo con ella. No fue hasta que yo por mí mismo leí El deseo de todas las gentes. Cuando yo me puse a leer El deseo de todas las gentes, yo me enamoré de Cristo Jesús. Eso fue lo que la lectura de un libro escrito por ella produjo en mí. No produjo amor por ella, ni reverencia ni admiración por ella. Produjo reverencia, admiración y amor en mí hacia Cristo Jesús. El leer una obra escrita por ella me llevó a mí a amar a Cristo Jesús. Esa es mi experiencia. Eso yo doy testimonio delante de Dios, ante a quien algún día yo tengo que decirle lo que yo dije. Señor, tú sabes, ese día, esos días que yo leí a la hermana White, yo llegué a amar a Cristo Jesús. Esa es mi experiencia. Ese es el fruto que produjo en mí la semilla sembrada por ella. Entonces yo te puedo decir con toda libertad, el fruto que yo vi colgando de su árbol me revela que es un árbol verdadero, un árbol de Dios. De ahí en fuera todo lo demás, estos ojos lo han visto, estos oídos lo oyeron, yo sé quién es ella. ¿Qué pasa con las personas de la iglesia? Si tú no lees los libros que ella escribió, y si no has tenido la oportunidad de ver lo que ella escribió, entonces no puedes saber lo que ella es. No es hasta que tú mismo lo lees y lo entiendes que puedes ver la luz que Dios le estaba dando a esa mujer. Y esa luz no se la dio para que ella se hiciera grande, no. Se la dio para que tú y yo encontráramos el camino de regreso al reino de los cielos. No la dio para establecer doctrina, porque en la iglesia no basamos nuestra doctrina en lo que ella escribió. Simple y sencillamente la usamos para poder encontrar fortaleza, ánimo, consejo, para que nos ayude a llegar al puerto celestial. ¿Qué más te puedo decir? En la conferencia general, cuando tú llegas, vas a encontrar un cuadro en la mera entrada. Y ese cuadro no es otra cosa más que la referencia a la primera visión de Ellen G. White.
en la que te recuerda a ti y a mí que tú y yo no somos más que parte, no de una iglesia, sino de un movimiento formado por personas de diferentes doctrinas que van en el mismo camino siguiendo a Cristo Jesús, de regreso al reino de los cielos. Esa fue su primera hora, esa fue su primera visión, esa fue la razón por la cual Dios la llamó a ella, para hacernos saber a ti y a mí que somos parte de un movimiento y que todavía hay muchos verdaderos hijos de Dios en otras iglesias que también necesitan escuchar el mensaje adventista y que cuando escuchan la voz del Señor la van a reconocer y van a salir de esos movimientos para que seamos solamente un rebaño y un solo pastor. Ahora, quería mencionarte algo más y ya no se los voy a decir, pero en China, yo tenía el video, no se los voy a poner ya. En China, los jesuitas, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ha tomado los escritos de la hermana White y los ha reeditado, cambiando las partes que no les convienen, porque la hermana White habla duro en contra de los jesuitas. Esas partes las han quitado. Las partes donde la hermana White habla del sábado le han puesto domingo. Las partes donde la hermana White habla en contra de la Iglesia Católica las han quitado y las han modificado. Pero han tomado todas las obras de la hermana White y las han reeditado y publicado en China para propagar el cristianismo y que la gente venga a la Iglesia Católica asombrada por las obras maravillosas que están presentando acerca de Dios. ¿Por qué la Iglesia Católica ha utilizado millones de dólares en publicar a la hermana White? ¿Y por qué han hecho eso con ella? Porque ellos saben que la hermana White es el único verdadero profeta de Dios en la tierra. Y es curioso que nosotros, a los que nos fue enviada, no la aceptemos y no la queremos tomar en cuenta. Desgraciadamente, los católicos la han tomado y la han adulterado para sus propios fines. Ahora sí creo aquella historia que me contaban de aquel obispo al cual fue el pastor a darle los estudios y lo metió en su biblioteca y le enseñó todos los escritos de la hermana White y le dijo: ¿y usted tiene todos los libros aquí? Los leo y predico de ellos. Nosotros sabemos que la hermana White es un profeta de Dios. ¿Lo sabes tú? Dios nos dio el don de profecía. Nunca estés avergonzado de ese don. Es un regalo que Dios nos dio. Utilicémoslo. Aprovechémoslo. Dios te lo dio para iluminar tu camino regreso al reino de los cielos. ¿Cuántos le queremos pedir al Señor? Señor, dame la oportunidad de conocer más. ¿Quieres algún librito? Te lo regalamos. Camino a Cristo. Tenemos muchos ahí. Conflicto de los siglos. Tenemos un montón. Ese fue el libro del año. A $1. Pero se los regalamos. Aquí los tenemos muchos. Si quieres uno, aquí el doctor trae unos con todo gusto. El deseado de todas las gentes. Cualquier libro que quieras. Tienes mucho tiempo este sábado. Ponte a leer. Comprueba por ti mismo. Ve el don que Dios le dio a esta iglesia. Y que el Señor te bendiga. Vamos a ponernos de pie.